Bienvenidos a este video del día de hoy, que hablaremos sobre los gigantes. Gracias por estar conmigo en esta mañana, tarde o noche, conforme usted vea este video. ¿Ha escuchado usted hablar de los gigantes? Gigantes, no me refiero, a lo mejor usted va a decir, sí, Goliat, o gigante, a lo mejor LeBron James, o algún basquetbolista profesional que usted diga, wow, qué altura tan grande, ¿verdad? Wow. No, ha escuchado de que en su época algunos creyeron en gigantes de medidas monstruosas, sí, de más de 1000 metros, y sí, dentro del pueblo judío. Lo invito a que usted esté pendiente en este video, que espero que usted lo disfrute. Bien, ya estamos aquí con ustedes. Gracias por acompañarme en esta ocasión. Vamos a hablar de los gigantes, pero obviamente para eso vamos a iniciar citando pasajes bíblicos, porque llega a mencionar de gigantes, como es el caso del libro de Números, que dice lo siguiente en el capítulo número 13, versículo 33, y cito: también vimos allí a los nefileos, descendientes de Anac, raza de gigantes, y nos pareció que éramos como langostas ante sus ojos. Es decir, una vez más, eran seres gigantes que al lado de ellos nosotros éramos unas langostas, ¿no? Chapulincitos, ¿no? Muy pequeños al lado de ellos. Sí, la Biblia llega a mencionar que hubo personas de estaturas muy prominentes, muy grandes, que las personas al compararse con ellos, pues decían, es una exageración, ¿verdad? Pero se entiende, es decir, asustados, pues no, este hombre me va a ganar, es muy gigante. Si yo me pusiera al lado de un basquetbolista, yo mido 1,64 de altura, 1,64 m, y me pusiera un basquetbolista que anda en un promedio entre 1,17 y 1,23, perdón, 2,17 m, 2,23 m, algunos más grandes, un promedio, pues yo me vería como una langosta, ¿verdad? Un bicho al lado de esta gente. Ni loco alcanzaría la canasta por mucho que brincara, o me pusiera resortes o zapatos de rebote. No, simplemente son gigantes. ¿Cómo? A mi lado son gigantes. Quizá usted conoce estos pasajes porque la Biblia así los cita. Mire, otro texto dice en el libro de Segunda de Samuel, capítulo número 21, 16, Isbi Benod, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 ciclos de bronce, y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Pues todos hemos leído de que hubo en su tiempo personas como estas, que eran descritos como seres muy altos. Pero ¿qué tan altos? En el libro dice aquí, pongámonos en pantalla, de Primera de Crónicas 24. Después de esto aconteció que se levantó guerra contra Gezer, contra los filisteos, y Sibecai Usatita mató a Zipai de los descendientes de los gigantes, y fueron humillados. Esto es lo que dice Primera de Crónicas en torno a seres ya gigantes. Pero ¿qué tan grande sería? Del único que podemos decir que tenemos información poca, pero hay algo, es de un ser llamado Goliat. ¿Se acuerda de Goliat?
de aquel hombre que se levantó los filisteos buscando provocar a los hebreos y diciéndoles: no es necesario que mandemos las tropas de cada pueblo, vamos a hacer un mano a mano de un individuo con otro individuo, pongan al que ustedes deciden, aquí yo me levanto, decía Goliat, por el lado de los filisteos, ustedes pónganme a uno, es decir, subamos al ring a uno de cada pueblo y así veamos quién gana, y quien gane pues se lleva la victoria, y debido a ello pues no matamos a más gente. Y usted se dio cuenta que la Biblia dice que muchos judíos temblaban ante la altura de este hombre llamado Goliat. Entonces se levantó David, un jovencito, y este hombre con una honda mató a esta persona. Pero ¿de qué estatura estamos hablando? Porque hay documentos, obviamente, en los pueblos paganos que hablan de mitos sobre gigantes, pero hay documentos dentro de las comunidades judías que han sido considerados como fuente verdadera, que habla de gigantes, pero no gigantes como Goliat, no, monstruosamente gigantes. Pero según la Biblia, ¿qué podemos documentar? Mire lo que dice en el libro de Primera de Samuel 17, versículo 4. Y de entre el campamento de los filisteos salió un retador llamado Goliat de Gat, cuya altura era de 6 codos y un palmo. Es decir, que lo más alto que pudo llegar este hombre, si hablamos de un codo, y un codo es la medida del dedo medio al codo, y según la mayoría de todos los comentaristas bíblicos, diccionarios que uno pueda consultar, es unos 45 centímetros, no más. Y hay otro que es el codo real, que lo ponen como de 55, pero cuando la Biblia dice un codo es 0.45 de metros. Es decir, que si consideramos el caso de Goliat, Goliat tendría una estatura aproximada, si lo ponemos a medidas estándares de hoy en día, entre 2 metros 50, 2 metros 70, no más. 2 metros 50, 2 metros 70. ¿Sabe que en la actualidad se considera al hombre más alto del mundo a un hombre llamado Robert Wallot? Es este hombre tan alto que ya falleció. Son personas que no duran, desafortunadamente no duran mucho tiempo de edad por problemas de esas situación de crecimiento descontrolado, y nunca llegó a los 3 metros. No hay nada. Su altura más alta que llegó es 2 metros 45. Imagínense la estatura, ¿no? Una vez yo fui a visitar el museo de Ripley allá en Dallas, Texas, y estaba una representación ahí de un hombre en forma de muñeco, ¿verdad? Una representación, sentado en una sillota impresionante, y uno se ponía a un lado de él y le aplastaba un botón y se erguía figura, para que nos diéramos una idea del tamaño de este hombre llamado Robert. Y yo vaya a tener la fotografía, era impresionante, ¿no? ¡Wow! Me pasaba casi otro metro, ¿verdad? Y dije, se miraba impresionante. El lugar estaba preparado para ser alto, porque se levantaba y se erguía este mono, ¿verdad? Y decía, wow, qué impresionante se veía. Y hay fotografías, ¿no? de este hombre que está siendo considerado al lado de otras personas, y dices, es simplemente un ser sumamente grande. Y déjeme se lo pongo para que usted pueda apreciarlo, para que vea que es cierto. Mire, es vea este hombre allá acostado
comparado con el que está a un lado de él. Él se ve como un muñeco el otro. Yo pienso que me vería yo todavía más pequeño si me pusiera al lado de un hombre de esa estatura. Entonces podemos decir que la fantasía después está en su posición de la fantasía. La realidad, pues otra realidad. Sí ha habido hombres altos, pero decir que ha habido hombres tan altos, como más de 1000 metros. ¿Sí me oyó usted bien? Más de 1000 metros. Y es que déjeme compartirles que hay gente que cree, porque me han consultado, que si pienso que el libro de Enoc es un libro sagrado. Yo les digo, no. Es un libro que trae cierta información que se le puede analizar, pero hay otras que, Dios mío, raya en el misticismo, raya en el absurdo, raya en lo mitológico. No, pues no sé qué otra cosa les puedo decir, ¿verdad? Es decir, no hay razón para creer algo así, porque simple y sencillamente se está dando información que al presente no se ha comprobado nada de eso. Conocemos de gigantes, conocemos de dinosaurios, ¿verdad? Me refiero, pero no nada de otro mundo. En el libro de Enoc, vamos a ver qué dice el libro de Enoc, porque luego hablamos sobre cuál libro de Enoc. Okay. En el capítulo número 7 del libro de Enoc, cito, versículo número 1, señala lo siguiente. Y cito, todos y sus jefes tomaron para sí mujeres, y cada uno escogió entre todas y comenzaron a entrar en ellas y a contaminarse con ellas y a enseñarles la brujería, la magia y el corte de raíces y a enseñarles sobre las plantas. En el 2 dice, quedaron embarazadas de ellas y parieron gigantes de unos 3000 codos. Sí, usted oyó bien, 3000 codos, casi 2000, perdón, casi podríamos decir los 1350, 1400 metros de altura. Esto es lo que dice el libro de Enoc. Y cuando vimos nosotros que está citando, ¿verdad? Dice, y sus jefes tomaron, está hablando de que ángeles descendieron de la tierra, a la tierra, y tuvieron relaciones sexuales con las mujeres, y estos procrearon gigantes según el libro, que yo lo tengo como mitológico, de Enoc. Seres gigantes, monstruosamente, 1350 metros de altura. Y dice en el versículo de este libro, capítulo 7, que esos seres monstruosamente gigantes devoraban el trabajo de los humanos, es decir, de los regulares de estatura, hasta que los humanos ya no lograban abastecerles y se rebelaron contra los gigantes, porque imagínense alimentar un ser de más de 1300 metros. Sí, esto dice el libro de Enoc, un libro que ha sido catalogado incluso por judíos como un libro que no es de confiar. No está dentro del canon, raya en la mitología, raya en el absurdo. En el versículo número 5 dice, y empezaban a pecar contra los pájaros del cielo, contra todas las bestias de la tierra, contra los reptiles y contra los peces del mar, y se devoraban los unos a los otros sus carnes y bebían su sangre. Entonces la tierra los acusó a los impíos por todo lo que se habían hecho en ella. En el capítulo número 8 de este libro también de Enoc cita lo siguiente: ellos han ido hacia las hijas de los hombres y se han se han acostado con ellas y se han profanado a sí mismos, descubriendo todo pecado. Es decir, que los ángeles descendieron y tuvieron relaciones con mujeres y se llegaron a contaminar con las mujeres y procrearon seres gigantes. Miren lo que dice en el capítulo número 8 del versículo 9 del libro de Enoc, y lo pongo en su pantalla. Dice, luego estas mujeres han parido en el mundo gigantes, por lo que la tierra se ha llenado de sangre e injusticia. Esos gigantes explotaban a los seres humanos provenientes de la relación de un humano y una humana, por llamarlo así, porque los gigantes provenían supuestamente de un ser angelical y una humana. Y debido a esto, pues entonces hubo tal gemido en la tierra por el descontrol, y Dios mandó a Enoc
que luego hablaremos en otra ocasión de lo que se dice sobre Enoc, que llegó a ascender a un nivel superior a cualquier ángel y que hoy en día es conocido con un nombre y que es invocado por judíos, algunos para proclamaciones de protección, y que ese Enoc les advirtió juicio a los ángeles y que esos ángeles le pedían a Enoc: intercede por nosotros. Y por cierto, este libro se les llama, ¿verdad?, a que amoneste Enoc a los ángeles: ustedes eran para que los humanos los buscaran a ustedes como intercesores, no que ustedes busquen a un hombre llamado Enoc. Por eso este libro no tiene que ser considerado con cuidado para evitar este tipo de cuestiones que pues no podemos documentarlo con la Biblia que tenemos a nuestro alcance, ¿no? En el libro de Enoc, capítulo número 15, dice lo siguiente, en el versículo número 1 y 2. Déjeme si lo ponemos por aquí. Vamos a ver. Dice lo siguiente. Enoc, capítulo 15, versículo 1. Y él me correspondió y me habló, y yo oí su voz: no temas, Enoc, hombre de justo, escriba de justicia, acércate, escucha mi voz. En el versículo número 2 dice lo siguiente: ve y dile a los vigilantes, a los ángeles del cielo que te han enviado a suplicar por ellos: a vosotros corresponde interceder por los humanos y no a los humanos y está hablando más, por vosotros, por ellos. Es decir, que este libro trae cosas que llegan a ser cuestionables, ¿no? El libro de Enoc. Pues, pero decir que medían 3000 codos, más de 1350 metros de altura, pues simplemente podemos decir que, ay Dios mío, esto es peligroso. Y todo este capítulo 7, el 8, el 15 de este libro, partes del 16, describen de los gigantes, monstruosamente gigantes, causantes de que hubiese injusticia en la tierra. Metieron el pecado, la idolatría, la hechicería, la brujería, la rebelión, especialmente a las mujeres, porque por cierto se les culpa a las mujeres de ser las iniciadoras por hacerle caso a los ángeles, cosas como estas. Pero esto no es todo. De hecho, encontramos en fuentes, y yo voy a citar este libro, lo cito para como fuente bibliográfica de donde estamos consultando lo que estoy citando. Este libro de Robert Graves y Rafael Patai, mitos hebreos, citan de pasajes talmúdicos, pasajes de comentarios rabínicos, donde dicen cosas que pues son mitos, ¿okay? O no es verdad nada de esto. Por ejemplo, dice lo siguiente en torno a cómo describían la estatura de Adán. En la pantalla le he puesto aquí lo que se pensaba sobre Adán según algunas citas por ahí abajo explícitas. Dios había dado a Adán un cuerpo tan grande que cuando se tumbaba ocupaba desde un extremo hasta el otro de la tierra. Y cuando se ponía en pie, su cabeza quedaba a la altura del trono divino, citando Baba Batra 58 y Lev Rabá 22. Rafael Patai aporta, como judío, dice, pues sí, en nuestra comunidad judía llegamos a ver pasajes que son pues equiparables, por llamarlo así, equiparables a lo que dice en el libro de Enoc, y que pues son mitos, ¿verdad? Él mismo lo dice, son mitos. Ya muchos judíos ya saben que esto no es cierto, porque pues entendemos, ¿verdad? Así lo habían heredado o asimilado costumbres como estas, y los ponen muchos comentaristas y estudiosos, ¿no? Dicen judíos diciendo, pues es que lo trajimos desde Babilonia.
Porque las culturas babilónicas, mesopotámicas, sumerias, los textos ugaríticos describían gigantes, ¿verdad? Mitos, y pues hubo judíos que lo filtraron, ¿verdad? Y lo adaptaron. Pero pues ya hoy en día no es posible esto, ¿no? Es un absurdo. ¿En qué parte de la Biblia en Génesis usted puede describir a Adán teniendo una altura tan altísima que si pensamos que el trono de Dios está en el tercer cielo y ese tercer cielo o en el noveno según la doctrina o el nivel superior a la atmósfera, pues se moriría, ¿no? Porque allá arriba no hay oxígeno. Hoy sabemos que es pues conceptos de esas épocas que se filtraba mucho mito. Sigue aportando sobre cómo describían a Adán según comentarios rabínicos. El gran cuerpo de Adán y su semblante radiante asombraron tanto a los ángeles que lo llamaron santo, es decir, como a Dios mismo, y regresaron temblorosos al cielo. Preguntaron a Dios: ¿puede haber dos poderes divinos, uno aquí y otro en la tierra? Para tranquilizarlos, Dios puso su mano sobre Adán y redujo su altura a 1.000.000 de codos. Después, cuando Adán desobedeció y comió del árbol de la ciencia del bien y del mal, Dios redujo aún más la estatura a solo un centenar de codos. Es decir, que era tan alto que los ángeles mismos se quedaron impactados, que es muy alto Adán, poderoso, maravilloso, es como Dios o otro Dios, no puede haber dos, y Dios dice: ok, para que no se confundan, lo voy a reducir a 1.000.000 de codos. Estamos hablando de unos 400 y tantos metros, ¿verdad? Pero bueno, cuando pecaron, todavía lo redujo a un centenar. Dijo: vamos a hacerlo un poquito más corto, ¿verdad? No, imagínense las medidas, ¿no? Vamos a bajarlo más. Pero para que no se confundan, ya no hay dos poderes. Si yo lo crié, voy a reducirle de tamaño. Y como lo voy a reducir de tamaño, ya saben ustedes quién es el principal. Ya no tienen por qué andarse confundiendo. En otro comentario rabínico dice lo siguiente, mire: se ha dicho que Dios no redujo el cuerpo de Adán, sino que lo cortó innumerables trocitos, o le cortó innumerables trocitos de carne. Adán se quejó: ¿por qué me haces más pequeño? Dios replicó: tomo solo para volver a dar. Reúne estos trozos y disemínalos por todas partes. Donde los arrojes volverán a convertirse en polvo para que tu simiente pueda llenar toda la tierra. Otros decían: bueno, no es que Dios lo redujo, Dios lo cortó en pedacitos. Y se enojó a Adán: espérame, ¿qué estás haciendo conmigo? Yo era grande, majestuoso, ahora me estás haciendo más pequeño. No tomes a mal. Junta esos pedacitos y riégalos, ¿verdad? Va a ser tu simiente, tu descendencia. Riégalos por todos lados. Sí llegaron a creer que el ser humano era un ser que llegó a ser sumamente gigante. Pero esto, vuelvo a decir, muchos judíos en el presente dicen: no, esto es notoriamente mitológico. Algunos sinceros dicen: lo trajimos de las culturas sumerias, o de las culturas ugaríticas, o las culturas de los pues es que era lo que se oía y pues lo asimilamos. Por eso en la Biblia usted no encuentra nada sobre esto, ¿verdad? Se preguntará: ¿por qué no se incluye el libro de Enoc en la Biblia? Por eso. Pero ¿por qué hay personas que en el presente creen en el libro de Enoc como un libro sagrado? Cuando estos y muchos más versículos podemos verlos que son pues de dudosa fuente, ¿verdad? No existen esas cosas así. Eso es mitológico, falso, mentiroso, porque no tenemos ninguna evidencia, ni bíblica, ni arqueológica, ni nada.
Y por eso es que no se le considera en muchas comunidades judías como un libro sagrado. Pero hay gente que lo tiene con un valor como tal, sin darse cuenta que estos libros de hecho son hoy en día por muchos como simplemente falsos. No tienen validez ni histórico ni validez de nada. Es mitológico. Podrá usted decir, pero bueno, si es que hay muchas cosas que son buenas que tienen ahí porque hablan del Dios y pues bueno, mientras describan a Dios como quieran, pues puedan decir, citando pasajes de la Biblia, pues sí, todos los libros que hasta en el presente se hacen diciendo que son libros de fuentes confiables, pues llegan a basarse en pasajes bíblicos y ya los empiezan a desviar para otros conceptos, ¿verdad? Usarán pasajes bíblicos, pues qué bueno. Pero cuando le agregan y se desvían y aportan cosas que ni la misma Biblia nos dice, pues yo tengo que tener mucho cuidado. Déjeme concluir con esto. Sí, nuestro pueblo judío ha sido en épocas como quizá hoy en día haya pueblos judíos que son muy supersticiosos. Se ponen un cordoncito rojo para ahuyentar el mal de ojo, ponen algo en su cartera o algo para ahuyentar los malos espíritus. Sí, siempre ha existido en comunidades, en pueblos, personas que son medrosos, temerosos, es decir, que tienen pánico a la oscuridad, es decir, que cualquier cosa asocian con demonios, sí, siempre ha existido. Le tienen miedo a todo, siempre ha existido. Fenómenos naturales le han dado magnitudes de que los dioses se han enojado, han existido. Pero lo que nosotros sabemos, hoy en día podemos decir que a la luz de la Biblia, podemos decir que no hay nadie tan poderoso como Dios. No hay nadie tan poderoso como Dios. Y como no hay nadie tan poderoso como Dios, nosotros no tenemos por qué amedrentarnos por fenómenos naturales, por fenómenos de terremotos como estos, porque entendemos que son cosas de la naturaleza que Dios así las creó. Un eclipse no te asusta, cosas así. Un creyente sabe que su Dios lo está protegiendo y no tiene por qué ser medroso. Es más grande nuestro Dios que aquellas personas que creen en agüeros, consultas, brujerías, hechicerías y que piensan que le van a hacer daño. Es triste ver gente que es medroso a todo este tipo de cosas. Ay, es que si me maldice y si me dice, el que cree en Dios sabe que no le puede hacer nada a esa persona por una sencilla razón. El Dios al que creemos es muy grande. En el libro de Jeremías 20, versículo número 11 dice, pero el Eterno está conmigo como poderoso gigante. Mis perseguidores tropezarán y no prevalecerán contra mí. Sentirán la confusión de su fracaso, su vergüenza eterna que jamás será olvidado. Un creyente en el Señor, como me acuerda mucho aquel caso, ¿verdad? De Moisés pasando por tierras de donde vivía Balac, y Balac contrata a un profeta Balaam para maldecir a Israel, y no vemos que ni Israel ni Moisés se enmuten, ni cuenta ellos, y tratando de maldecirlos Balac, y no podía porque Balaam no podía pronunciar palabras, dice, no puedo maldecir al que es bendito. Que no se te olvide esa frase. No puedo maldecir al que es bendito, porque cuando Dios está con nosotros, simple y sencillamente, ¿quién contra nosotros? Soy el hermano Castañeda. Shalom.